amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Pues hoy, como todos los viernes, hoy toca. Hoy toca su programa, nuestro programa Debate Fiscal. Y bueno, estamos ahora sí con cupo lleno, afortunadamente. Y quisiera yo, obviamente, saludar y es un placer estar con el doctor Carlos Burgoa. Carlos, ¿cómo estás? Bien. Buenos días a todos y pues aquí listos para seguirle dando. Muy estudioso en Nueva York, qué bueno, Carlos. Bueno, está también con nosotros mi querido amigo Sergio Abarca, ya recuperado totalmente, espero. Sergio, ¿cómo estás? Bien, muy buenos días y listos para empezarle aquí a dar a defraudación fiscal, mi estimado Jesús. Y buenos días, Carlos y Javier, buenos días. Y a todos los que nos permiten o están con nosotros, les enviamos un fuerte saludo. Ok, y bueno, no podría faltar mi querido amigo, ahora ya cambió su fondo, tenía una muchacha, ahora tiene una jirafa, dice que no es una jirafa, mejor lo vamos a dejar así. Mejor lo vamos a dejar así. Es una muchacha levantando la pierna izquierda, licenciado. La derecha, ¿no? No, la derecha. La derecha. Qué bruto eres, qué barbaridad. Bueno. Mi querido amigo Francisco Javier Martínez Ibáñez, ¿cómo está usted, Pancho Francisco? Muy bien, mi querido maestro. Hoy vamos a comentar un tema que nos puede pegar a todos. El milenio, el 19 de febrero del 2021, nos dicen que quieren meter a la cárcel a Miguel Alemán Velasco y a Miguel Alemán Magnani porque no esperaron las retenciones de salarios de Interjet. Y entonces tú dices, en la torre, o sea, sí que está bravo el SAT. Y aquí el tema es, primero, sí los pueden meter a la cárcel por eso. O sea, tendríamos que entenderlo, porque muchas veces lo que hacemos en nuestras empresas es que, oye, tengo que pagar 1,000 de nómina menos retenciones, es un neto de 800, pero nada más juntamos los 800 y no enteramos las retenciones y pudiéramos estar en un problema que se nos puede ir agravando, ¿no? Entonces tendríamos que saber si esta noticia, que parece un poco amarillista, que de hecho este tipo de noticias son para eso, ponen a personajes públicos para que todos nos espantemos, y yo por lo menos aquí sí me espanté, dije, ay güey, a ver si no nos toca. ¿Qué dijiste? Ay güey. Ah, sí, okay. De camino, ay güey, ay camino. Ay my güey. Ándale, eso es mi esposo. Pero fíjate que lo que dices es importante por lo siguiente. A ver, vamos a ver quién tiene la obligación de pagar los salarios. El artículo 89 de la ley del impuesto a la renta especifica que el trabajador es el que tiene la obligación de pagar el impuesto al salario. Hay nada más. El artículo 26 del Código Fiscal de la Federación nos enmarca que es solidario responsable el retenedor. El artículo 96 habla que el que obviamente paga salarios tiene la obligación de retener y enterar el impuesto. Ahora, si tú hablas de 800, no de 1,000, efectivamente nada más recibió el trabajador 800 porque él gana 1,000, entonces se quedó con 200. El artículo 6 del Código Fiscal de la Federación, en su sexto párrafo, marca lo siguiente: en caso de contribuciones que se deban pagar mediante retención, aun cuando quien deba efectuarla no retenga o no haga pagos de la contraprestación relativa, el retenedor estará obligado a enterar la cantidad equivalente a la que debió de haber retenido. Entonces, aquí tenemos la situación que en principio, ¿cuánto les pagó? Porque si les pagó sin la retención, entonces sí tiene la retención. Que no es lo mismo en que yo te diga, Pancho, te voy a contratar con 20,000 pesos, 10,000 pesos dentro del marco legal y 10,000 pesos por fuera.
Pero aquí sí yo podría presumir, mi querido maestro, que se hizo una nómina, que se timbró la nómina y se fue haciendo ahí una bola de nieve que ocurre hasta en las mejores familias. Claro. Pero aquí hay algo un poquito más. Yo creo que si la sabemos leer, vamos a un poquito a... La idea es separar, porque si hay un tema político respecto del tema jurídico. Inmediatamente de que sale esa noticia que nos comparte Javier de que se van a ir por estos empresarios, Miguel Alemán, pues prácticamente es dueño de toda Ciudad Satélite y todo lo que corresponde a muchos aspectos que tenía en Televisa también, y bueno, etcétera. ¿Cómo es el juego político respecto del jurídico? Porque viene la noticia posteriormente del procurador que dice, agárrense porque ahora sí ahí viene en serio. Les platicaba yo en broma, pues que no sabe que amenazar a los contribuyentes es un delito, artículo 114A del Código Fiscal. Sucede como cuando se dijo que estaba enfermo de COVID. Al ratito salió que Carlos Slim también estaba enfermo de COVID. Entonces alguien le tiene que hacer segunda. ¿Por qué? Pues porque si no, no se la van a creer. Yo sé que hay alguien que se filtra en los medios empresariales y les dice que les puede ayudar a sacar esto adelante. Y bueno, pues que supuestamente hay línea directa con la gente de Hacienda y etcétera. Pero para no meterme en camisa de 11 varas, aquí el tema es en lo jurídico. A los que sí les quiere pegar, pues, porque la verdad no le va a pegar a esos. A los que sí les quiere pegar, como tú bien dices, Jesús, el código señala dos aspectos. O la retención viene en dos sentidos. Una, la que se hizo y no se enteró. Y segundo, la que no se hizo ni se enteró. Que esa viene a ser las dos veces que se refiere el artículo 6 del Código Fiscal. Propiamente lo leo como tú ya lo hiciste. Y dice que se deben pegar mediante retención, aun cuando quien deba efectuarla no retenga, esa es la omisión total, o no haga pago de la contraprestación relativa. El retenedor estará obligado a enterar una cantidad. Entonces, quien no retiene es un solamente responsable solidario fiscal. Quien retiene y no entera, además de ser responsable solidario fiscal, es un tema penal que está en el 108 y ahí es donde ya llegamos al punto de la defraudación. Fracción tercera, si no me lo ubico, es inciso D, o uno de esos incisos. Y ahí es donde viene lo bueno. Pero a Miguel Alemán seguro no le va a pasar nada, ni a Carlos Slim, ni a nadie de esos. Hasta todo Volaris no le va a pasar nada. A los demás, es a los que les dice el procurador, a sabiendas de que es delito decir que va a hacer algo penal, a ellos les va a pasar. Es al sándwich, pues, es al que le va a pasar. A ver, ya no entendí, Carlos. O sea, dices, ellos hacen su show allá arriba, pero aquí abajo con la perrada sí nos piensan dar unas buenas mordiscadas. De hecho, toda la recaudación del SAT depende que se manchen. O sea, nos quieren patear, eso que no nos quede la menor duda. Tal vez entre ellos, como dicen, podrán destrozarse, pero nunca se harán daño. Pero a nosotros sí nos van a dar en la torre. O sea, de hecho, así ha estado el SAT en este momento. O sea, llegan realmente con sus chacos y sus estoperoles, o sea, llegan con todo. Pero igual llegan en casa, yo creo. Miren, ahí les doy un ejemplo. Al SAT no le importa lo que haga el empresario, pero tampoco le importa lo que hagan sus primos hermanos. Ejemplo, ellos proponen que dentro de la reforma, que ya es un hecho 2021, no se acepte como garantía las marcas ni las negociaciones, pese que una autoridad fiscal ya a partir del año pasado es el INPI. El INPI se encarga de las marcas y la pregunta es, ¿no le importa que el INPI a lo mejor para él sí valen las marcas como garantía? Entonces no le importa lo que suceda, el SAT se cree omnipotente porque es el que lleva dinero y es el hijo consentido del gobierno. Y lo que tú dijiste es bien importante porque me acuerdo que yo lo escribí, que me lo pasaron en un cuento muy sencillo. Dicen que al rey le preguntan que de dónde van a sacar más impuestos y está el consejero y le dice, pues hay que irnos con los empresarios. Y le dice, error. Los empresarios son mis amigos y cuando yo necesito ellos me echan la mano. Los pobres son pobres, ellos no tienen. Hazlo con la clase media. Ellos siempre tienen sueños de salir adelante y volverse ricos. No van a dejar de trabajar, no van a dejar de esforzarse. A ellos es a los que hay que cobrarles.
Y es así de sencillo. Ya no es creíble la palabra del presidente, perdón que haga esto que no debe ser porque es jurídico, pero ni se le cree en su salud. Primero tenía COVID, luego tenía COVID. Entonces, esa parte yo creo que la podemos, ya ven que decían que estaba mal el periódico Reforma porque había una depreciación, por fin ya habla de depreciación y no de devaluación de la moneda de 20.40 y no es cierto, está mal Reforma, era del 21.7, no estaba tan mal. ¿En serio? Entonces, por eso es que lo podemos mover a un ladito y entrar a lo técnico. El que quiere hacer todo y el que se quiere ir encima, Carlos Romero, que es propiamente ahí en la Procuraduría, ojo, para hacer una defraudación se requiere, porque en lo penal es diferente, que haya la intención, y hoy aún en el caso de estrategias, que sean totalmente contrarias a la ley. Si las estrategias son por motivo de interpretaciones, como en antaño se manejó el pago de alimentos, eso no es delito, porque por pensar distinto a lo que el otro piensa, no se puede decir que es un fraude a la ley. Fraude a la ley, pues es la venta de facturas, pero razón de negocios, por eso nunca en sí solo podría ser un delito. Entonces, ese es el tema que quieren meter en miedo. Pero pues como la gente no le sabe y sí le cree que está enfermo López Obrador y todo lo que ya vimos, pues por ahí se equivoca. Adelante, Javier, adelante. Adelante. No, fíjate que en esa parte que estamos comentando, yo lo veo todavía más complicado, porque independientemente de la causa que fuere, se expidieron, estamos asumiendo que se expidieron unos FDI. Ahí viene el importe correspondiente del sueldo, la parte que se retuvo, y eso, a final de cuentas, está dirigido a todo lo que son los trabajadores. ¿Qué va a pasar con todos esos trabajadores que van a tener un saldo a favor, voy a suponer, y que el fisco va a decir, oye, tú tienes, tu patrón no ha enterado lo que son las retenciones, por lo tanto, ¿qué le va a decir el fisco a los trabajadores? No te doy tu devolución. Una, es un punto que yo veo en la práctica. Dos, efectivamente tiene que haber engaño, mala fe para lo que estamos comentando de defraudación fiscal. Y aquí una parte a lo menos importante es, al final de cuentas, como lo estás planteando, Carlos, son dos puntos importantes. Uno, que yo retuve y no enteré el impuesto sobre la renta retenida, o sea, está muy claro. Ahora, yo debía haber retenido, pero no retuve esa parte. Es decir, lo entiendo cómo está la redacción. El punto es, yo debía haber retenido, pero me equivoqué y no te retuve. El planteamiento sería, en toda esta época de pandemia que tenemos del año pasado, donde con trabajo se estaba sacando para lo que es el sueldo, pues tú nunca retuviste, no tuviste ninguna mala fe. Tú con trabajo sacabas para pagarles o medio pagar los sueldos. Esa parte también es importante porque entonces lo que estamos planteando tiene un impacto en lo que sería el año pasado, la gran cantidad de contribuyentes, de personas morales, de patrones, y esto de alguna forma, sin regresar a todo lo que han estado comentando, pues de alguna forma sí pone cierto temor a lo que están comentando y decir, bueno, efectivamente se van a venir contra nosotros. Esa sería mi primera participación en este sentido. Fíjate que lo que estás diciendo es importante, pero yo vuelvo al tema. ¿Cuánto le pagué? ¿10? ¿O le pagué 9 porque le retuve 1? Ahora, si yo le pagué los 10, la obligación tendría que haber sido del trabajador, aunque existe obviamente ese artículo 6 del Código Fiscal de la Federación. Si le pagué 8 y demuestro que le pagué 8 porque no tuve dinero para pagar más, y habla Javier de un CFDI, perdóname, a partir de que sale el CFDI por 8, lo mandas a la autoridad, inmediatamente la autoridad te cobra la diferencia, porque no nada más es el salario o el ISR, sino son todas las contribuciones que van alrededor del salario, y como impuestos y algunas otras contribuciones. Está el impuesto sobre nómina, no nada más ese.
está el Seguro Social, está el Infonavit, está el SAR, o sea, están muchas situaciones que van alrededor del CFDI. Entonces, si yo demuestro que no tuve dinero más que para hacer eso y no tengo la retención, pues obviamente recae sobre la bienes o la propiedad, o como dice Carlos, no puede garantizar la marca de Interjet o los bienes de Interjet, ¿no? Que al final la autoridad se va a ir contra los bienes, por supuesto. Bueno, sí, está bien que se vaya contra los bienes, de hecho, eso lo puede hacer. Hay un procedimiento administrativo de ejecución. Sin embargo, aquí es que quieren que le pagues con cuerpo mático, mi querido maestro. Pero es a ti, no Miguel Alemán. No, está de la patada. O sea, dice, oye, a ver, te me vienes a pagar con cuerpo mático, ya te tenemos aquí tu estancia, ¿verdad? En Reclusorio Norte, y entonces en ese momento dices, ay, güey, a ver, déjame ver de dónde saco lana para pagar, ¿no? Porque pero con eso no pagas, Francisco, con eso no pagas, porque el pago es diferente a lo que sería lo que sería la cárcel. Si pagaras con la cárcel dirías, bueno, pues llévenme a la cárcel y me quedo con la lana, ¿no? No, tú tienes que pagar, y la sanción es que si no pagas, que tienes que pagar, te vayas a la cárcel y van a buscar los medios de cómo pagues, ¿no? Aquí hay un punto importante. Yo pienso que así como que muy evidente de que no se haya retenido, a lo mejor pudiera ser un fanato inocente para el efecto corporativista. De ahí es de donde coqueteamos con la idea de los esquemas reportables. Más bien a mí me surge la idea constante, que desde luego nunca lo sabremos por privacidad de los expedientes, que más bien fue una planeación o una estrategia en la que implicó de alguna manera no retener lo real, o que se hubiesen hecho de alguna maquilación para no enterar lo debido. Pero viene un punto importante que yo creo que todos los empresarios, y desde luego tampoco se trata de que el gobierno siempre está mal, también nuestra responsabilidad es pagar en forma debida. Entonces, una cosa es la defraudación fiscal y otra es la equiparación a la defraudación fiscal, y me explico. Cuando la defraudación fiscal es real, se considera como un delito grave, y bajo esa lógica nadie merita fianza y se va directamente a la cárcel. Lo mismo que es la venta de facturas. Pero en el caso de lo que corresponde a la defraudación equiparada o la equiparación a defraudación, es así. Esa es la que, por ejemplo, vivió en antaño Juan Gabriel, que dicen que sin haber pisado propiamente una prisión, pues ahí estuvo en la oficina esperando a que se resolviera su situación. ¿Qué quiero decir con esto? Y por eso es que retornamos y desafortunadamente nos lleva a lo político. Si le quisieran pegar a todos los que les quieren pegar, ya lo hubieran hecho. Ya lo hubieran hecho, y como Estado tiene el poder para hacerlo. Pero la UIF arrancó diciendo, y también en la misma Procuraduría, que de la venta de facturas ya tenían a 7 en la mira, pero lo siguen teniendo en la mira y está como en el horno, se les van a enfriar, ¿no? Entonces, quiero yo entender que también la política es abrazos y no balazos. Es decir, mejor que me pague a tenerlo ahí mantenido en la cárcel, ¿no? Pero bueno, como que en el interés eso es lo que quieren que todo piense, ¿no? Todo el mundo piense en lo frío, nada más. Hasta Prodecon lo dice en acuerdos conclusivos. Si el tema es de interpretación, yo no lo veo, eso lo resuelve un tribunal. Pero si es tema de pruebas, aquí con gusto les ayudo. Entonces, por eso es que volvemos un poco a esa idea. Si es porque la planeación tiene dudas de interpretación, no creo que sea prisión inmediata, pues obviamente habrá que revisar qué dice un tribunal. Pero si fue descarado como la venta de facturas, pues claro, eso sí, se pueden ir para adentro, y hasta ahorita no he visto que se haya ido ninguno que yo conozca, pues, pero pues hay que, ojo, si retienen o no retienen sería lo más descarado. Más bien como que esa planeación que implica disfrazarlo a través de outsourcing y no retener y fingirse asimilado a salario y todo, ese es el punto que creo donde está doliendo más. Pero fíjate, eso que estás marcando del outsourcing, o como tú dijiste que es de nacos decir outsourcing, o como que dijiste ayer. Ya te iba a decir gracias. Bueno, bueno, esta subcontratación o outsourcing, mal llamada outsourcing, ¿sí me explico? La mayoría de estas, ¿cuál era la forma? Fíjate, te daban un salario y te retenían, y por otro lado te daban una serie de vamos a decir que te daban unos vales para que compraras o para que gastaras en otra
cosa. Ahí, por ejemplo, fíjate, ahí lo único que estás haciendo es deducir unos gastos que no fueron gastos, sino que fue salario. Y en realidad quien recibió ese salario y recibieron esos vales son los que dejaron de pagar el impuesto, porque lo están recibiendo como contraprestación de lo que sería el salario, que está prohibido. Ese es otro boleto, pero sin embargo una modificación patrimonial que venía de una relación laboral. Es que se va dando ahí todo un tema. Una es donde es la más sencilla, que digamos es con la que iniciamos. Simplemente yo pagué mis nóminas, las timbré, pero no me alcanzó la lana para enterar las retenciones. Punto. Hasta ahí no tengo más que un proceso normal. Otro proceso es donde no retuve porque metí conceptos raros y dije que eran exentos, etcétera, y entonces ahí es donde caeríamos en el otro supuesto. Debiste haber retenido y no retuviste, y ahora me pagas aún y cuando no retuviste. O sea, sería dos casos diferentes. Yo creo que valdrá la pena echarle una ojeada al artículo 108 del código. Tenemos que irnos a corte, regresamos, lo medio leemos y ya Carlos nos ayuda a entenderlo, porque seguramente como contadores no necesariamente captamos toda la idea. Vamos a corte. Bien, regresamos del corte y obviamente pues seguimos platicando del tema en el corte. Queremos agradecer a Edwin Álvarez Espinosa, Mercedes Garduño, Alegría de Lat, dice que muy amena la mañana, Eduardo Neri, buenos días, Ale López, saludos cordiales al Señor de los Cielos, del doctor Burgoa. No, te están saliendo más propiedades que al nopal, amigo. Por su traidor a la patria. Y después dice, saludos a los panelistas, o sea... No, bueno, algo es algo, mi querido maestro, muchas gracias. Nosotros somos mundanos. Esperanza Martínez Arteaga y Milla Arufe Asesores, por supuesto. Entonces, bueno, que el Señor de los cielos nos baje a la tierra, dirija una mirada compasiva a esos gusanos de la tierra que postrados demandan demandan su sabiduría. Estabas diciendo el artículo 108, a ver, 108 del Código Fiscal de la Federación. Le echo una repasada y ya no lo explicas, por favor, Carlos. Dice el artículo 108 del Código Fiscal que comete el delito de defraudación fiscal quien con uso de engaños o aprovechamiento de errores omita total o parcialmente el pago de alguna contribución o obtenga un beneficio indebido en perjuicio del fisco federal. Continúa diciendo en el otro párrafo, la omisión total o parcial de alguna contribución a que se refiere el párrafo anterior comprende indistintamente los pagos provisionales o definitivos o el impuesto del ejercicio. El delito de defraudación fiscal también tiene que ver con lavado de dinero, y aquí nos dice que se puede perseguir simultáneamente el lavado de dinero y la defraudación fiscal, y ya nos dicen cómo se va a sancionar. En este caso, ya la prisión sería de 3 a 9 años cuando el monto de lo defraudado es mayor a 2.601.000 pesos. Y ahí avanzamos. Y después nos dicen, el delito de defraudación fiscal y los previstos en el artículo 109 de este código serán calificados cuando se originen por, inciso A, documentos falsos, inciso B, omitir, expedir comprobantes, inciso C, manifestar datos falsos para obtener de la autoridad devoluciones, inciso D, no llevar contabilidad, y esa está buena, inciso E, omitir contribuciones retenidas, recaudadas o trasladadas, que es en la que estamos. Después siguen otros incisos y me dicen que si me cae el chahuizcle, pero yo en ese momento pago, pudiera no haber bronca si lo hago espontáneamente. Y después, en el último párrafo, dice que
para los fines de este artículo y del siguiente se tomará en cuenta el monto de las contribuciones defraudadas en un mismo ejercicio fiscal, aun cuando se trate de contribuciones diferentes y de diversas acciones u omisiones. Lo anterior no será aplicable tratándose de pagos provisionales. Es un poco la idea general. Omití enterar contribuciones retenidas, recaudadas o trasladadas, y entonces ya caí en este 108. Bueno, el delito de defraudación fiscal deriva del delito genérico de fraude, que usa las mismas palabras, con uso, el que aprovechándose de errores o el uso de engaños, tiene beneficio respecto de alguien más. Recordemos que este artículo, por ser una infracción y más que nada unas sanciones de aplicación estricta conforme al 5 del Código Fiscal, si lo leemos así como de primera vista, hasta podría ser risible, porque dice que el que se aprovecha con uso de engaños, pues eso sí es lo más común cuando alguien está haciendo una planeación agresiva, vamos a llamarlo así. Aprovechamiento de errores, decía un amigo mío, Roberto Díaz Córdoba, quiere decir que el fisco va a decir, si te aprovechas de mí por ser menso, te voy a mandar a la cárcel. No es en ese sentido. Se supone que yo hago caer al error. También eso es un punto que, así como se oye muy naco decir outsourcing, es muy naco decir error involuntario, porque ningún error es involuntario. Todo error involuntario es con dolo, o sea, no es error. Entonces quiere decir que si yo lo que estoy haciendo es engañar, y aquí podríamos un poco cuajar la idea de la simulación, aunque después viene en lo específico como es, yo mismo me provoco o busco que al ver que hay un error o de generar un error, omito total o parcialmente el pago de contribuciones, y ese es el motivo de la parte del delito específico, el delito especial, así se le llama a todos los delitos que no están en el Código Penal, el delito especial de defraudación fiscal. Lo que duele un poco es que más adelante habla de que el delito se considera o de alguna forma se presume que hubo defraudación fiscal, si a la par hubo lavado de dinero, porque en algún foro en el que no me invitaron a participar, por cierto, estaba un familiar de Fernández de Ceballos, a quien le mando un saludo, un buen amigo, la maestra Verónica también, la doctora, me caíamos en la cuenta, pues, de que es imposible que en México se presuman delitos. Fíjense cómo es en los Estados Unidos, que nos lo muestran en películas. Si no comete exactamente las cosas, tiene que salir por la famosa duda razonable. Pero en México se presumen delitos y basta leer el 103 del mismo código para saber cuántas veces se presume que hay contrabando. Imagínense, traes una pistola y yo presumo que ya mataste a 2 y por eso te vas a la cárcel. Imposible, ¿no? Pero bueno, esto fue pues con el caso de la maestra Elba Ester en sus años. Ya posteriormente pues viene todo el cúmulo de lo que pudiera agravar, y entonces ahí es donde dice, es una forma de defraudación agravada cuando se omita, y pues entre tantas cosas que pegaría el IVA, es la retención, en la lógica de que es dinero mío, te lo encargo a ti patrón, a ti notario, a ti quien sea retenedor, y si tú te estás quedando con mi dinero, y a sabiendas, y ahí sigues por conocimiento más que profundo, que no lo hiciste, y es ahí en donde te digo que va a venir todo el peso de la ley. Y todas estas cosas de anuncios por televisión, de que les va a caer lo suyo y todo, es por lo que decías, Javier, de que si se cumple de forma espontánea, pues entonces no se hace el ejercicio de la acción penal. Como que es una oportunidad, diría Juan Gabriel, te di la oportunidad de que recapacitaras. Y entonces ahí es en donde está toda esta construcción. Recordemos que el delito y su correspondiente sanción es de aplicación estricta. Quiere decir que solo si hace cuá y lo veo que es verdaderamente un pato, se va. Pero si no, no se puede ir porque es de aplicación estricta. Lo que pasa es que aquí, y cuando hablas tú de esa parte de la aplicación estricta, dicen que al amigo el cumplimiento de la ley y al enemigo el estricto cumplimiento de la ley, que son dos cosas diametralmente opuestas, por supuesto. Entonces, si me estoy acercando a decir, ¿sabes qué? Yo estoy así, hazme un convenio para hacerlo, pues es que ya tengo todo arreglado para poderlo hacer, y eso lo están aprovechando
para que sea una situación mediática, ¿no? Obviamente está dirigido, yo creo que pues a todos esta situación, porque todos puede pasar que tengan el dinero para pagar, ¿sí me explico? O una parte que esté dentro del pago de las contribuciones y otra parte que no esté adentro. ¿Por qué? Porque no hay dinero para hacerlo. Obviamente, en perjuicio, obviamente, de las finanzas públicas. Entonces, es un círculo, y nos ha pasado aquí en México que ha sido un círculo vicioso. Yo no te pago porque tú te lo robas, o porque tú te lo llevas, o porque tú lo regalas. ¿Sí me explico? Cuando en realidad, pues cada quien tiene que cumplir su obligación. Pero es que son dos cosas, si me lo permiten, yo lo pondría así. Y la verdad es que todo apunta a lo que, aunque yo no soy simpatizante de la administración actual, pero todo apunta a la razón que dicen las mañaneras. Hay gente que vamos a pensar en el extremo de frauda, pero porque quiere más, y hay gente que puede caer en la forma de impago, como le llaman, porque no tiene, me explico. En alguna ocasión un cliente me decía con algún adeudo determinado, pues me acuerdo hace como 10 años, de más de 10 millones de pesos. Me decía que tenía miedo de comprarse un departamento, dado que podría ser motivo de que el fisco se lo embargara con el asunto que se estaba litigando. Y la pregunta le dije, a ver, espérame, creo que no le entendí. ¿Me está usted diciendo que se va a comprar un departamento con el dinero que le debió haber pagado al fisco? Porque si es así, seguimos platicando, ¿no? Entonces ese es el punto del que quería más. Recuerdo a esa gente que va por más. Hay gente... No es para el que no puede, es para el que quiere. Efectivamente, el fin de semana vi una película que se llama Todo el dinero del mundo y ahí sale esta cosa de avaricia. Pero está el otro, el que no paga, pero porque está mal administrado. Me pasó también que a un amigo mío que trabajó hace tiempo en la Procuraduría y yo fuimos juntos a visitar a un cliente en Puebla y resulta que me decía que pues tenían que comprar facturas porque no salían para pagar la nómina. Y le dije, porque lo llevaba otro abogado al asunto, le dije, aunque yo se la lleve, que la verdad no voy a llevar asuntos a la mitad, le llevemos 10 juicios, esto es una mala administración que no se lo resuelve el litigio. Es una mala administración que requiere que se dé cuenta que está en un tamaño o en un escalón que no le da. Pero creo que estos no tenderían a ser tanto penales, no obstante que caigan en cuestiones radicales. Casi siempre el que duele, pues es el que quiso, como dice Javier, más, y que fue, y que amasó fortunas, y que todos los bienes que se ven, pues es consecuencia de una falta de pago de impuestos. Total, en resumidas cuentas, primero tenemos dos situaciones. El que no tiene dinero para pagarlo, ¿sí me explico? Y que lógicamente trata de cumplir o darle, o que los trabajadores estén dentro de un marco protegido legalmente por el Seguro Social, etcétera. Y otro que, como dice Javier, que aunque no pueda, quiere más, ¿no? Entonces es importante tener esta situación y además ahorita más que nunca se está viviendo en una forma extraordinaria por lo que está pasando, ¿no? Es que aquí yo recuerdo una forma de las amas de casa de antaño, ¿verdad? De cómo se administraban. Tienes a una esposa de una persona que es un obrero de una fábrica y tiene 8 chamacos, ¿verdad? Y entonces tú dices, oye, ¿cómo se administra? Y se administraban generalmente por bolsitas. O sea, tenían muchas bolsitas y en una bolsita metían lo del gas, en otra bolsita lo de la renta, en otra bolsita lo de los frijoles, no sé, y en cada bolsita tenían una cosa. En este momento, si tú cobras una factura de 1,160 pesos, tienes que agarrar una pinche bolsita y meter los 160 pesos ahí, porque esos no son tuyos. Oye, pero es que me los gasté. Ese es el problema, te gastaste un dinero que no era tuyo. O sea, poniendo un ejemplo así muy general, en el caso de la nómina, quieren o lo plantean que es igual. No, a ver, espérate, tú pagaste una nómina de 1,000 y te quedaste con los de cientos que retuviste y esos ya eran míos. Entonces, con base en esto, te estás quedando con la lana por no tener las bolsitas. Entonces, pues tendríamos que ver
y en este caso, esta forma de administración, que es fabulosa, la realidad es que mucha gente la sigue haciendo a nivel general, porque es eso, o sea, qué dinero es mío y qué dinero no es mío, y aquí ya no puedo decir no tengo lana, porque oye, espérate, pero tú la cobraste. Perdón. Claro, en resumidas cuentas, todo eso yo pienso que, al igual que estaba diciendo Carlos, es una situación mediática que es, ahí viene el lobo, ¿no? O sea, cuídate o empiézate a poner al corriente para poderlo hacer. Y ahorita que esto va a resultar en la declaración anual, que muchos no van a poder deducir los salarios porque no se hicieron los pagos de las retenciones, ¿no? Sí, para esto de las retenciones tenemos hasta el 31 de marzo para enterar las diferencias de retenciones. De lo contrario, tendríamos un no deducible, ¿no? Entonces, habrá que haber enterado todo mes a mes, pero hay un chancecito en reglamento de renta que nos dice, oye, pero todavía, si pagas las diferencias antes del 31 de marzo, ya la hiciste. Y si estás dictaminado para efectos fiscales, si pagas esas diferencias de retenciones antes de que se presente el dictamen fiscal, tienes ese chance también que puede ser de ayuda. Pues sí, pero por lo pronto, ¿qué pasa con los trabajadores? En este caso, Javier, si estás hablando si te vas a esperar al dictamen y metes su declaración anual, no le van a regresar porque obviamente no están hechas las retenciones. Y hay un problema muy serio, se desfasa la declaración anual de la persona física y entonces nos tendríamos que ir a un recurso de queja, y de una vez les digo porque es muy importante ante la PRODECOM, con relación a que nos den, obviamente, la respuesta a la Secretaría de Hacienda para que nos diga, efectivamente, la retención ya la recibí hasta tal fecha y tienes que meter una complementaria o tienes que meter una nota. ¿Sí me explico? Que eso es lo que está pasando ahorita mucho. Aquí yo creo que el punto está en estar atentos, desde luego siempre cumplir de la forma de vida. Es que vuelvo a lo mismo, desafortunadamente coinciden. Se hacen este tipo de noticias o este tipo de declaraciones cuando arranca el mes en el que las personas morales tienen que pagar. Entonces pareciera como que es un mensaje subliminal a que saben que hagan lo debido. No sabemos qué va a pasar después, pero adelante. Y casi puedo asegurar que el tema del mal llamado outsourcing se va a retomar pasado marzo, ya que sea la crisis de los pagos anuales y ahora sí que todo el mundo esté contento y de alguna forma ya cumplido. Y órale, seguimos con el otro que tenemos en el tintero. A todos los que nos ven, que como bien dice Jesús, es viernes y toca, entonces yo les recomiendo que para que se entretengan el fin de semana, busquen a través de cualquier de estos YouTube, el que sea. Hay un tipo que se llama Derren Brown, es un inglés y es muy entretenido su show, pero a lo que voy es que es lo mismo que está pasando en México. Él tiene muchos invitados que les propone que hagan unas marcas, dibujos, y al final acaban dibujando lo que él ya tenía hecho, pero es que en el interior muestra cómo está concientizando a la gente de manera subliminal a que hagan lo que él quiere, y es un poco la psicología de todo gobierno con sus gobernados. Entonces, estos mensajes que van, estas ideas de que cuidado porque ya les va a caer, es encaminado a que paguen y a que paguen. Ok, y a final de cuentas, entonces, estamos llegando a un punto con lo que comentabas, Carlos. Es un mensaje subliminal, o sea, estamos juntando política con la parte fiscal, con la parte práctica y con los problemas que tenemos para efectos prácticos. Entonces, aquí el punto que diríamos es de la gran cantidad de contribuyentes, bastantes pueden estar en compañías outsourcing o como le queramos llamar, o malas planeaciones, asimilados, algunos con conocimiento, algunos, me refiero con conocimiento que le explicaron cuál era la intención para efecto de que tuviera mayor ingreso. Otros llegaron ahí y dice, te toca y te vamos a pagar de esta forma. Hablando de los trabajadores, que ese sería un punto en particular, aquí sería dos puntos. Oye, si tengo saldo a favor, de entrada, el fisco no te va a querer devolver la lana porque no se pagó ese impuesto. ¿Qué dirías? Oye, bueno, es que quien tuvo la obligación de retener y
o en su caso me retuvo y no lo pagó, es él, ¿por qué no me lo quieres devolver a mí? Pues la bronca es de él. Uno, ahí con lo que estabas comentando, Jesús, de la Prodecon también, pero al final de cuentas, si habláramos de los trabajadores, en tu opinión, Carlos, en términos generales, ¿cuál sería el punto? No te devuelven y en su caso hay quien me podría decir, oye, el fisco pudiera a mí cobrarme como persona física ese impuesto como responsable solidario. Estoy hablando de supuestos de conocimiento general. ¿Tú qué comentarías en este sentido, Carlos? Bueno, yo creo que lo que preguntas es muy, muy exacto y muy interesante. El responsable solidario no es obligado. Ese es un punto bien interesante a confirmar. El obligado es el obligado, el titular de la obligación, y el responsable es el que le acompaña, es el que va junto a. De tal forma que si existió una omisión, pues la lógica es que en principio la ley castiga diciendo a aquel que retuvo, pues sin duda tendrá que ser motivo de alzar la mano y decir, pues venga con tu dinero, ¿no? Pero eso no exime que al obligado también en cierta forma se le pudiera exigir. Yo creo que aquí otra vez empieza a ser endeble dependiendo de que si es el trabajador, pues difícilmente sería popular un gobierno haciendo este tipo de acciones, pero legalmente el obligado no pierde su calidad. Vuelvo a insistir, como un trabajador es sustituido en lo formal para que las declaraciones se hagan a través de alguien más, pues es ahí donde se doblega. Y el punto que comentas es muy exacto. La Corte ha emitido un criterio tiempo atrás, ya muchos años atrás, bueno, muchos años, estoy hablando de unos 4 o 5, en donde dice que no es pretexto, no debe ser pretexto argumentar que el otro no le retuvo. Tampoco dice debe proceder la devolución, solamente dice así la Corte. Ese no es pretexto, ¿vale? Tú, fisco, tienes acciones por hacer y si aquel, pues le devuelves, ¿no? Prácticamente como que en forma tácita por ahí va. Y un mensaje, un consejo, mejor dicho, que podría dar a la gente es no se hagan bolas. Si no hay dinero, como es ya común en este México y todavía en esta época de pandemia, no timbren lo que no pueden pagar. Claro. Cualquiera dijera, es que si no viene el tema de pena laboral, que me la pueden hacer complicada. No se preocupen, con los trabajadores se negocia, con el fisco no. No timbren lo que no puedan pagar. Me toca ver, por poner rápido un ejemplo, que la gente sabe que tiene que pagar, no sé, 100 de ISR y otros 80 de IVA. Oye, ¿cuánto tenemos en caja? No, pues que nada más 120, pues paga el ISR y luego el IVA. Y ese luego nunca llega. El problema es que... Quiere hacer al revés, paga el IVA que no es tuyo y luego el ISR, perdón. Sí. No, pero además ni siquiera es eso. O sea, si tienes 100, divídelo, que dé la lógica entre los dos. Porque si pagas todo el IVA, todo el ISR, por lógica te hace ver cuál es lo que tienes del otro impuesto. Correcto. Entonces, como que no le muevas, ¿no? O sea, bien dice Javier, vámonos primero al IVA, que es lo que es efectivamente cobrado. Pero si ya fue cobrado, pues obviamente que es acumulable para ISR. Digo, es un mal consejo, pero dentro de lo que cabe es estando en finanzas y todos ganan. Divídanlo como si fuera un cálculo igual y el compromiso nunca lo perdamos. Si viene después el pago, páguenlo. Ok, nada más un comentario, ya último comentario, ya estamos en tiempo, perdón. Sergio, fíjate que eso que mencionas ya está ocurriendo. En este momento ya está ocurriendo desde hace un par de años. Tú presentas una declaración con un saldo a favor, no te dan el saldo a favor y además te llega una invitación diciéndote, oye, el que te pagaba era un EFO y entonces pues tienes problemas gastrointestinales de tipo sexual y todo porque te están diciendo ven y paga, ¿no? Entonces tenemos ahí un problema donde yo como trabajador, quién sabe qué enjuagos hizo la empresa donde yo trabajaba y ya hay varias gentes de en esta película que están involucradas y a lo mejor el EFO ya se desapareció, ¿no? Que es lo peor de todo. Sí, adelante. Sí, claro. ¿Y dónde te podemos localizar ya que estamos terminando? Yo estoy en Tax Day México o en taxday.com.mx para servirles. Ok. Sergio Abarca, tu comentario. Gracias, ¿Dónde te localizamos? Bien, mira, me localizan, si son tan amables, en fiscosat-2010@hotmail.com. Bien. Carlos Burgoa.
Gracias. Pues igual yo estoy en redes sociales, puede ser con mi nombre, puede ser como Burguato Le Doy Asociados o puede ser como Burgo Editores. Esto es Facebook, LinkedIn y Twitter. Ahí estamos. Bien, pues muchas gracias. Bien, mi comentario final es el siguiente. Recuerden ustedes que este tipo de situaciones que se están marcando, al ser el obligado solidario el patrón, habría que echarle un ojito al último párrafo del artículo 26, en que la responsabilidad solidaria comprenderá los accesorios con excepción de las multas. Entonces, aquí lo que se está tratando de librar yo con toda esta situación mediática es esa multa que no me corresponde a mí, porque simplemente voy a pagar por otra persona. Pero en fin, ha llegado obviamente a nuestro fin este programa, su programa de debate fiscal, y no me queda más que agradecerles a cada una de las personas que estuvo con nosotros: Germán Solé, Verónica Vero, Javier Hernández, Susana A. Romero, y ya no digo más de lo que dicen del doctor Carlos Burgoa, porque ya le vamos a cobrar. Sí, ya le vamos a cobrar. Bien. Agradecer obviamente a la directora general de IMEFI TV, Jessica Rueda Rentería, a Luis Valiente, dirección de producción, a Nelly Bastida, gerente de mercadotecnia, y a todo el equipo obviamente que está ahí en las instalaciones de IMEFI, haciendo posible que esto llegue a sus hogares. Su servidor amigo José de Jesús Millarufe, obviamente, donde me pueden localizar es millarufe@yahoo.com.mx, y en redes sociales Arisbe Corporativo Jurídico Fiscal. Se despide de ustedes, no sin antes decirle que nos vemos. Perdón, mi querido maestro, ¿valdrá la pena echarle una porra a nuestro auditor superior de la Federación? Todo el mundo lo está una porra. Échale ganas, mi querido auditor, o sea, todavía se puede, sí se puede. No, pues Ojalá y pueda decir. Perdón. Pueda decir adiós. Nos vemos el próximo viernes en su programa Debate Fiscal.